Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. El Consejo de Ministros de la República de Cuba aprobó recientemente nuevas políticas relacionadas con la vivienda, relativas, entre otros, al otorgamiento de subsidios para la construcción, el derecho perpetuo a superficie para personas afectadas por ciclones y otros desastres, las regulaciones para la venta de viviendas otorgadas por el Estado o construidas con subsidios y el cálculo de los impuestos a la compraventa o donación de viviendas. De estos importantes temas estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda nacional, que tendremos el placer de compartir con los compañeros Yusimí Campos Suárez, directora nacional de Prevención, Asistencia y Trabajo Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la compañera Orisilvia Fernández Hernández, quien es la directora de la Dirección General de la Vivienda del Ministerio de la Construcción, y el compañero Vladimir Regueiro Vale, director de Ingresos del Ministerio de Finanzas y Precios. Con ellos estaremos compartiendo los elementos fundamentales de esta políticas que se pondrán en vigor próximamente y también, por supuesto, para ayudar a esclarecer opiniones al respecto. Si usted quiere ser partícipe de esta mesa redonda, también está disponible ya desde este minuto el teléfono 831-2484 para que usted nos haga conocer su opinión o interrogante sobre este importante tema. Los invito a que nos acompañen en los próximos 55 minutos de programa. Como señalábamos en nuestra introducción, el Consejo de Ministros ha aprobado recientemente nuevas políticas en el ámbito de la vivienda. Políticas que sin duda vienen a complementar los esfuerzos que el país está haciendo en este sentido y a poner orden a esta importante materia. Pero me gustaría ahora situarnos en el contexto. ¿Qué elementos se han tomado en cuenta para la aplicación, para la decisión de estas nuevas políticas? ¿Cuáles son los objetivos que estas medidas contienen? Y si estas decisiones que se han tomado suprimen o contradicen a las decisiones anteriores que en los últimos años se han tomado en el tema de la vivienda. Bueno, muy buenas noches a todos. Randy, la aplicación de las normas jurídicas que eliminaron prohibiciones y establecieron facilidades para la compraventa de viviendas, las donaciones y las permutas, el otorgamiento, además de los subsidios a las personas más necesitadas económicamente para la construcción o reparación de sus viviendas, fundamentalmente las afectadas por los ciclones o otros desastres, así como el otorgamiento de créditos bancarios a personas para dar facilidades para hacer acciones constructivas en su vivienda después de transcurridos aproximadamente 2 años, y como resultado del análisis del comportamiento de estas medidas, se han hecho necesario poner en vigor ajustes que se manifiestan en 5 nuevas políticas, que, como bien dijiste, fueron aprobadas recientemente por el Consejo de Ministros y que en ningún caso prohíben lo aprobado anteriormente. Los objetivos de estas nuevas políticas que aparecen en pantalla es el dar una mejor organización y transparencia al otorgamiento de los subsidios a las personas más necesitadas y lograr que estos se empleen para los fines que están concebidos. Permitir, además, la entrega a personas naturales de viviendas que se comenzaron a construir por el Estado y que por diferentes razones están paralizadas, con el propósito de que puedan ser concluidas por esfuerzo propio. Legalizar las viviendas y reconocer el derecho perpetuo de superficie a personas afectadas por ciclones y otros desastres que construyeron o reconstruyeron sus viviendas por esfuerzo propio en lugares que fueron autorizados. Evitar que el otorgamiento de los subsidios que se entreguen a personas o que las viviendas que se asignen por el Estado a precios con subsidios elevados, por parte del Estado se conviertan en fuente de lucro en lugar de resolver los problemas habitacionales, y contribuir a evitar las subdeclaraciones y evasiones de los impuestos establecidos. Así que estamos hablando en todos los casos de regulaciones que vienen a complementar lo que se había aprobado anteriormente, a ordenar un poco, poner disciplina en determinados elementos que se están dando. Correcto. Es útil precisar entonces que las normas jurídicas que respaldan legalmente la aplicación de estas nuevas políticas están en proceso de elaboración. Por tanto, lo que pretendemos esta noche
es con nuestras intervenciones de dar una explicación de las políticas y esclarecerlas como complemento de la conferencia de prensa que se realizó en diciembre del año pasado, y cuando se emita la Gaceta Oficial con las normas legales que van a dar el detalle donde la población va a tener acceso a la explicación en detalle de cada una de estas políticas. Así que durante esta mesa redonda estaremos esclareciendo los temas de la política aprobada, ya cómo se implementará, cuáles son determinadas decisiones, vendrá cuando se aprueben esos reglamentos que pondrán en vigor estas políticas, y creo que va a ser, por supuesto, muy importante que usted siga cada una de estas intervenciones para situarnos en qué es lo que aprobó el Consejo de Ministros y cómo se le da continuidad a las medidas ya aprobadas desde el inicio también de la liberación de las compraventas de vivienda en todo el país. Así que les propongo que nos acompañen. Gracias, Jory, por esta intervención. Una de las políticas aprobadas por el Consejo de Ministros en su reciente reunión fue la modificación al propio acuerdo del Consejo de Ministros relativo al reglamento para el otorgamiento de subsidios a personas naturales para realizar acciones constructivas a su vivienda. Un elemento sin dudas que ha tenido un impacto importante en la población cubana en los últimos tiempos y que ha permitido a una buena cantidad de núcleos familiares pues empezar y terminar sus núcleos habitacionales que habían estado paralizados durante un buen tiempo. Una acción sin dudas de justicia social de nuestra revolución que ahora viene a tener un perfeccionamiento con estas modificaciones. Me gustaría, Yusimí, que nos ayudaras entonces a adentrarnos en este tema. ¿Qué se ha logrado hasta ahora en el ámbito de la entrega de subsidios en la construcción por esta vía y qué modificaciones son las que introduce la nueva política? Buenas noches, Randy. Dar algunos elementos que demuestran lo que refiere sobre los resultados que ha tenido la implementación de la entrega de subsidios a estas familias. De los 63.000 subsidios que se han aprobado por los consejos de administración municipales, decir que se ha ejecutado un financiamiento de más de 1.000 millones de pesos para estos subsidios. Y ilustrar cómo ha favorecido esto a nuestra familia. Por ejemplo, más de la mitad de los subsidios aprobados por los consejos de administración han sido dedicados a la construcción de viviendas de esta familia. 51%, estamos hablando de más de 32.000 subsidios aprobados. También un aspecto fundamental a destacar es los subsidios aprobados para solucionar problemas habitacionales relacionados con situaciones climatológicas, hablamos de ciclones, huracanes, que el 38% de estos subsidios, más de 24.000 subsidios, han sido destinados para ayudar a estas familias. Destacar provincias, por ejemplo, como Pinar del Río, que más del 61% de los subsidios aprobados han sido para estas personas afectadas por ciclones, por otras situaciones climatológicas, y el caso de Santiago de Cuba, que de sus 12.000 subsidios aprobados, el 98% ha sido dedicado fundamentalmente para solucionar problemas de familias afectadas por el huracán Sandy. Hablando de más de 1.000 millones de pesos puestos en esta... Sí, 1.000 millones de pesos para respaldar esta política. Comentarte, como también introducía Oris, que a partir de la implementación del acuerdo inicial de este reglamento han sucedido un grupo de aspectos, de situaciones que debemos incorporar a la legislación vigente para perfeccionarla, para que realmente su ejecución sea la adecuada. Mencionarte algunos ejemplos que ilustran esto que te comento. Por ejemplo, hay territorios que la cantidad de solicitudes es superior al financiamiento que se dispone. Recordemos que este financiamiento parte de lo que se recauda de la venta liberada de materiales de construcción al resto de la población. Y hay provincias que hay un nivel de solicitudes que el financiamiento que el gobierno local tiene. Y estamos hablando que la legislación establece que tienen un término de 45 días para dar respuesta a esto. Hay que adecuar la política actual. Hay otros elementos
situaciones que se nos han dado, que hay que evaluar, que hay que ajustar. Por ejemplo, hay personas que son beneficiarias de subsidio y fallecen, o tienen alguna salida definitiva del país. Bueno, ¿qué pasa con esto? Si hay convivientes en el núcleo familiar, otras personas, o si hay otros familiares u otras personas que tienen derecho legal a ocupar ese inmueble, ¿cómo proceder? ¿Qué deben hacer los consejos de administración? ¿Quién debe evaluar la situación de las nuevas circunstancias que ocurren? Hay otros elementos relacionados cuando hay alguna situación climatológica, que hay donaciones para estas personas y ha sido un beneficiario del subsidio, cómo ajustar este tema. Y hay otros elementos, por ejemplo, personas que se le autorizó el subsidio, que disfrutan el subsidio y en un momento determinado deciden no continuar sus labores constructivas. Bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo reintegrar el monto de lo ejecutado al presupuesto del Estado? Y en un caso que también ha ocurrido, que la persona en el momento de la investigación ha dado elementos falsos, declaraciones falsas, y realmente hace que la esencia del subsidio no vaya para las personas que lo requieren. La persona que no necesitaba ser subsidiada realmente y recibe subsidio, mientras que otra a lo mejor lo necesitaba y no puede hacerlo porque no hay el monto entonces a ella para... Claro, otra persona que sí tiene la necesidad y que tiene los elementos para recibir este subsidio. A partir de estos elementos, bueno, hay un grupo de principios que se proponen. Estos principios están dirigidos a fortalecer la aplicación de esta política, a que realmente, como tú decías, se dirija a las personas con mayor situación de vulnerabilidad, con afectaciones reales por ciclones o por otros eventos climatológicos, también hacer un uso más efectivo de ese dinero y sobre todo que sea un proceso transparente. Y me refiero a esto porque se propone fortalecer esta actuación de los consejos de administración municipal. Se proponen 2 convocatorias como mínimo al año, 2 convocatorias que harán los consejos de administración municipal para que las personas puedan presentar su subsidio. Y aquí se van a fijar la fecha en que las personas pueden presentar estas solicitudes a los consejos de administración municipal. Les decía, y es importante el tema de la transparencia. Se introduce este asunto. Todo debe informarse a la población. El proceso de la convocatoria y los resultados de esta convocatoria, para que la población conozca qué personas han sido favorecidas y cuál es la situación que tiene su territorio. Ganando transparencia en todo el proceso, reitero. Y por último, bueno, los consejos de administración tienen hasta 70 días para dar respuesta a las solicitudes que realiza la población. Entonces, se amplía un poco el plazo. Se amplía el plazo. Hay otros principios, bueno, relacionados, por ejemplo, con los casos que te hablaba de personas que decidan suspender, no van a seguir con la acción de construcción, lo suspenden, u otras personas que han salido del país o que han dado declaraciones falsas sobre los elementos que motivaron el otorgamiento del subsidio. Bueno, tiene la facultad el Consejo de la Administración de cancelar este subsidio y debe establecerse cuál es el procedimiento para reintegrar el monto de lo ejecutado al presupuesto del Estado. Estos son elementos fundamentales de los principios aprobados. Hay otros elementos relacionados cuando la persona recibe una donación a partir de un evento climatológico, cómo se ajusta el subsidio si ya lo tiene aprobado. Hay elementos también relacionados, por ejemplo, bueno, ya se canceló el subsidio por parte del Consejo de la Administración a determinadas personas que salieron del país o que fallecieron, y bueno, cómo evaluar a los otros familiares que conviven, si hay convivientes, o a la persona que tenga el derecho legal a la vivienda, cómo realizar esa nueva evaluación si decide solicitar el subsidio, qué función le corresponde a la Dirección de Trabajo, que es evaluar nuevamente la situación del núcleo para poder dar curso, seguir la evaluación de este subsidio. Bueno, que hay un elemento importante que usted señalaba, y es el hecho de que ahora se pasa de esa evaluación cualitativa que antes existía, de las condiciones que se le veían o no a la familia, a una decisión que tome en cuenta la cantidad, es decir, cuáles son los verdaderos ingresos que tiene una familia y si con esos ingresos clasifica o no para recibir el subsidio. Eso es un aspecto novedoso que se introduce, tratando, como hablábamos, de atemperar realmente el otorgamiento del subsidio a las familias con mayor vulnerabilidad. Por eso es necesario definir qué se entiende por insolvencia del núcleo familiar, qué aspecto vamos a evaluar. Recordemos que la Dirección de Trabajo tiene la responsabilidad de incorporar a la evaluación que se presenta al Consejo de la Administración Municipal la caracterización social de ese núcleo, de esa familia.
¿Qué contiene, Randy, esa caracterización? Bueno, los datos generales de la familia, si están incorporados al empleo o no, si hay alguna incapacidad de salud, discapacidad, envejecimiento que agrave esa situación. ¿Qué ingresos? Por los diferentes ingresos, si es un trabajador estatal, un trabajador por cuenta propia, un trabajador de una cooperativa, ¿qué ingresos recibe? Y sobre todo los gastos que tiene esa familia. Esos gastos están por créditos, por deudas, por pensiones alimenticias, y están también los gastos de la alimentación, los gastos relacionados, bueno, con el resto de los gastos básicos. Bueno, evaluar esa situación del núcleo y definir cuál es el límite de los ingresos para que esa familia pueda ser el sujeto de subsidio. Solo para concluir, Randy, ratificar que la nueva política, el objetivo que tiene es perfeccionar lo aprobado para el otorgamiento de subsidio, que realmente se beneficien las personas con situación de vulnerabilidad y que el Estado, estos recursos que el Estado dispone, se utilicen con efectividad y no tengan otro uso que no sea el adecuado y para lo que se ha propuesto esta política. Es decir, es un perfeccionamiento de esa política de subsidio por la que ya se han beneficiado 63.000 núcleos familiares, más de 1.000 millones de pesos, como se decía, entregados, y que son, por supuesto, una de las políticas de justicia social, como decíamos, que la Revolución ha puesto en práctica. Gracias, Yusimi, y estoy seguro que el jueves tendremos preguntas sobre este tema. Y hay varios elementos, por supuesto, que pudiéramos destacar en una mesa redonda como esta, pero yo les propongo, entre otras cosas, también ir a la imagen, vista CFE. La política de viviendas ha continuado desarrollándose en el país, hay nuevos elementos que se han ido integrando, y uno de ellos ha sido, pues, el programa de la vivienda, el proceso inversionista que se ha estado desarrollando en varias provincias del país. En los últimos años, la provincia de Holguín, por ejemplo, ha encaminado un proceso inversionista para resolver problemas habitacionales derivados de los huracanes y otros originados por el paso de eventos meteorológicos y situaciones de personas con bajos ingresos. Sobre esos temas es este material que ponemos ahora a su disposición en nuestra mesa redonda. Estas imágenes muestran al reparto Villanueva en Holguín. El asentamiento, diseñado para cubrir un fondo habitacional de 1.250 viviendas, responde a sistemas constructivos que conforman la estructura de edificios desde 2 a 5 niveles. Así, los servicios primarios y complementarios, como áreas deportivas, complejos educacionales y plazas públicas, entre otras obras de infraestructura comunitaria, serán ejecutadas en 18 hectáreas. Hoy, con el concurso de diferentes fuerzas, 713 viviendas ya fueron otorgadas. Cuando concluyan las 17 manzanas en el reparto Villanueva, Holguín seguirá dando solución a los problemas habitacionales. Se trata de políticas de mejorías para la isla en el sistema de la vivienda. Estas viviendas se entregarán en propiedad con precios legales altamente subsidiados. Como parte de la política del país, la provincia ha entregado un nivel de financiamiento para subsidiados por la construcción por esfuerzo propio, donde se han beneficiado más de 5.000 personas teniendo resultados satisfactorios. Hoy la provincia ha terminado 1.444 acciones constructivas, incluyendo células básicas, acciones de conservación, mayores y menores. Ante el reto que impone la modernidad constructiva del siglo XXI en Cuba, el arquitecto Rodríguez habló para este reportaje. La calidad de las obras en estos momentos es un tema de vital importancia y estamos encauzando todos nuestros esfuerzos en función de lograr una buena terminación de las obras en ejecución. Es cierto que aún nos queda camino por recorrer en este tema, pero trabajamos sobre la política de perfeccionar el desempeño de la fuerza laboral con el objetivo de lograr la satisfacción plena de los futuros propietarios de los inmuebles. Entonces, palabras como financiamiento y subsidios se escuchan aquí en el Oriente para beneficio del proceso inversionista y la puesta en práctica de políticas relacionadas con el sistema de la vivienda. Desde Holguín, Beatriz Galván, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, viviendas entregadas por el Estado a numerosos ciudadanos en Holguín. Este es un tema del que también hay decisiones y que creo es importante tener en cuenta en nuestro programa, pero me dirijo ahora hacia otras de las políticas que ha sido aprobada por el Consejo de Ministros y me gustaría ahora hablar específicamente de la decisión sobre el traspaso de viviendas estatales en ejecución y que no se han terminado para su terminación por esfuerzo propio de los ciudadanos. En ese sentido, ¿qué fue aprobado por el Consejo de Ministros? Bueno,
Randy, fueron identificadas 21.223 viviendas estatales en construcción que se encontraban paralizadas. Que son casi el doble de las que el Estado, por ejemplo, entregó el año pasado. El año pasado entregó 10.000 viviendas aproximadamente. Correcto. Por diferentes causas que han inmovilizado, en definitiva, recursos financieros y materiales que el Estado destinó para resolver problemas habitacionales del país. De estas obras paralizadas se acordó transferir 16.887 viviendas a las personas que acepten su terminación por la vía del esfuerzo propio mediante el pago del valor de su transferencia. Las restantes 4.336 viviendas, bueno, se incluirán y se mantendrán. ¿La terminará el Estado? La terminará el Estado, porque tienen una mayor complejidad constructiva y por lo general están en edificios multifamiliares que para terminarlas por esfuerzo propio son viviendas mucho más complejas. La política establece que la asignación de esta vivienda a personas naturales se realice por acuerdo de los consejos de administración en cada uno de los municipios, respetando las que tienen definido su beneficiario, ya que en la mayoría de ellos tuvieron una participación directa en la construcción de estas viviendas. Y para las viviendas que no tengan definido ya el beneficiario, pues se le dará prioridad, por supuesto, a los damnificados por los fenómenos climatológicos, los albergados y los casos sociales. El valor para la transferencia de estas viviendas es el precio legal por el porciento ejecutado, por el valor del porciento ejecutado de la obra. Esto quiere decir que una vivienda se le calcula su precio legal como si estuviera terminada ya. De acuerdo al porciento de ejecución que tiene la obra, si está el 50%, se le aplica el 50% de ese precio legal. A esto también se le van a sumar el precio de los materiales que estén facturados en la obra que no se han colocado, es decir, también se tendrán en cuenta. Y si hay algún problema de calidad o por los años que tiene paralizada la obra, hay algún elemento deteriorado, se descuenta de ese valor, es decir, ese valor no tributa a la transferencia de la obra en construcción a las personas. El procedimiento va a ser igual que la transferencia que se hace de una vivienda terminada. Es decir, se hace en el banco y se van haciendo descuentos, se fija la cantidad de dinero a pagar todos los meses. Y podrán llegar a 180 cuotas, igual que en la transferencia. Usted no tiene que pagar todo el monto de eso, sino que tendrá cuotas mensuales para ir pagando esa transferencia. Es importante decir que también las personas, de acuerdo a lo que está establecido en el sistema crediticio, pues podrán también solicitar crédito para pedir, es decir, es una vía de ayuda que da el Estado para que puedan concluir estas viviendas por esfuerzo propio, y en los casos que correspondan, porque sean familias de baja solvencia económica, pues podrán solicitar el subsidio. El otro aspecto importante es que se darán también facilidades para que estas viviendas se puedan terminar y, vamos a decir, pudiera ser una vivienda terminarse de forma progresiva. Lo importante sería, para darle la habitabilidad y que puedan adquirir su propiedad, es que se cuenten con todos los elementos de habitabilidad que debe tener una célula habitacional básica. Sí, esas son las decisiones fundamentales que tienen que ver con este tema, y creo que es importante, sobre todo porque, como se decía, son más de 16.000 viviendas que no se han terminado y que pueden ser ahora terminadas por esfuerzo propio, pueden resolver el problema de igual cantidad de núcleos familiares y que además cuentan con facilidades de pago para hacer esa transferencia, que creo que es un elemento también importante. Se añade a estas políticas de reforzar el tema de la vivienda en el país con prioridades, como se decía, sobre todo para las personas con problemas de vivienda a partir de fenómenos climatológicos o que están en albergues, tienen otras situaciones. Ahora, hay también, precisamente sobre este tema, una decisión también de política, Ori, que es el tema de la aprobación de la legalización de la vivienda y el reconocimiento del derecho perpetuo de superficie a personas que han sido afectadas por eventos meteorológicos. Este es un tema sin duda sensible que ha llevado varios años en algunos casos su solución. ¿Qué se decidió en este particular? Bien, en el país existen 20.021 damnificados que iniciaron la construcción de su vivienda sin la documentación establecida. Tenemos que decir que hay territorios que tienen
unas cifras más elevadas como Camagüey, Las Tunas, Santiago de Cuba, Holguín, es decir, que tienen cifras elevadas de personas que iniciaron la construcción de su vivienda o terminaron la construcción de su vivienda y no la han podido legalizar porque no corrieron los trámites establecidos para la construcción por esfuerzo propio. Por lo general, estas acciones constructivas se desarrollaron en el momento de la emergencia, incluso hasta con entrega de materiales en otro momento subsidiados. Entonces, esta política lo que hace es reconocer el derecho perpetuo de superficie del terreno para los afectados por eventos climatológicos que tienen viviendas en ejecución. Esto le permitiría, a partir de que esté el reconocimiento del suelo donde ya construyeron, poder entonces solicitar su licencia de construcción y ya formalizar la vía de construcción por esfuerzo propio con lo que tiene establecido el país. Con esto también permite que las familias de baja solvencia económica, al ya tener legalizada su construcción, puedan acceder a solicitar el subsidio y aplicar la política que corresponde para el otorgamiento de los subsidios. Algo que al no estar legal hasta ahora no podían hacer. No podían acceder. Los consejos de administración municipal pues podrán realizar el otorgamiento de este derecho perpetuo de superficie y reconocer lo construido. Se hará caso a caso y mediante acuerdo del consejo de administración, siempre que cuente con el expediente que acredite que es un afectado por huracán o por algún desastre de índole natural. En este caso hay incluso también decisiones de cómo aplicarlo en los diferentes territorios, ¿no? Sí, no, y tenemos requerimientos. Hay requerimientos de decir, estas viviendas, para poder reconocer lo construido, tienen que cumplir con el plan de ordenamiento territorial y urbano, es decir, con las regulaciones urbanas, y deben concluir el proceso, no de la vivienda, no la construcción de la vivienda, sino el proceso de todo este proceso de legalización. Se ha dado un año para hacer este proceso. Para las provincias que tienen mayores cifras, se ha dado 2 años. Que en este caso es Las Tunas, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba. Son las 4 provincias que tienen 2 años para terminar de legalizar. Ajá. Esto se hará por una sola vez. Esto se hará de forma excepcional con el objetivo de ordenar la situación existente a estos afectados por huracán y que puedan concluir con la construcción de sus viviendas. Los que no han iniciado la construcción, aclarar que su solución es con la aplicación del reciente decreto ley que se puso en vigor el 5 de enero, el decreto ley 322, que establece que a los afectados del huracán y los que van a construir por esfuerzo propio, pues solicitan a las direcciones municipales de planificación física la permisología para hacer la construcción por su vía. Es decir, que en este caso estamos hablando solo de quienes ya iniciaron la construcción, que son afectados de ciclones u otros fenómenos meteorológicos, y que esta solución, que es retroactiva, tendrá efecto una sola vez. Es decir, una cosa excepcional que el país ha decidido para resolver el problema y ordenar el problema de estas personas que han enfrentado esa situación. Gracias, Ori. Hay otros temas de los que seguiremos hablando con usted un poquito más adelante. Este jueves, foro debate y parte final de la mesa redonda, nuevas políticas relacionadas con el sistema de la vivienda. Directivos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de la Construcción y Ministerio de Finanzas y Precios responderán el jueves en la mesa redonda las opiniones y preguntas de la población sobre las nuevas políticas aprobadas en el sector de la vivienda. En la mañana, desde las 10, representantes de estas instituciones participarán en ese foro digital sobre el tema con los lectores del sitio web Cuba Debate. Acompáñenos el jueves, más allá de la noticia. Bueno, el jueves, por supuesto, que estarán de nuevo acá nuestros panelistas para responder sus opiniones y sus interrogantes. Les recuerdo que sigue disponible el teléfono 831-2484 de Radio Rebelde para recibir sus opiniones a través de la línea telefónica y que son base, por supuesto, para nuestro programa del próximo jueves. Lo que más se repita, los temas que más nuestro pueblo pues le interese conocer, serán los que abordaremos el jueves en esta mesa redonda. Antes, como se decía, 10 de la mañana, foro debate en el sitio web Cuba Debate sobre estos temas. Estarán nuestros panelistas y otros
otros especialistas para también dar sus opiniones sobre estos temas que, como ven, pues tienen un amplio interés, una amplia aplicación, porque tienen que ver con diferentes temas relativos a la vivienda, subsidios, con el tema de las personas que han sido afectadas por huracanes y ciclones, el tema de las viviendas estatales o que el Estado estaba construyendo y que ahora pueden ser terminadas por particulares, y también un tema que sin duda yo creo que es uno de quizás los más polémicos o de los que más interés pueda despertar a Vladimir, y que tiene que ver con el tema de la compraventa y las donaciones de vivienda. La pasada semana aquí, cuando hablábamos del tema de los impuestos, hablábamos de violaciones que se han estado dando en el ámbito de este tema, compraventa y donaciones de vivienda, pagos que no se han hecho o cosas que no se han declarado, y evidentemente el Estado necesita ordenar ese tema. Se ha adoptado una política de establecer un valor referencial para el cálculo del impuesto tras la venta o la donación de viviendas, y me gustaría, bueno, es un tema que lleva su explicación, pero decir, no solo ya en concepto, sino también en números, sí. Tratar de explicarle a nuestra población qué es lo que se ha legislado en este caso para establecer disciplina, control con el tema de la compraventa de vivienda o la donación de estas. Gracias, Randy. Saludos para ti y para todos los que nos acompañan en esta edición de la mesa. Como explicabas, el objetivo de esta política en relación con el establecimiento de valores referenciales para el cálculo de dos impuestos, el impuesto sobre los ingresos personales y el impuesto por la transmisión de bienes y herencia, que son los que convergen en la aplicación de actos de compraventa y donación, responde a dos objetivos, que es establecer un mayor control, una mayor disciplina en la aplicación de estos impuestos, que haya una disciplina fiscal, pero además lograr de acercar que en la aplicación de estos impuestos se respete o se tome en consideración los valores reales por los cuales se están realizando estas transmisiones de propiedad. En la mesa anterior, la mesa donde concurrieron los especialistas de la Oficina de Administración Tributaria, se explicaba de las indisciplinas, de los niveles de evasión que se han verificado, que se han identificado en la aplicación de estos dos impuestos. Y con el objetivo de perfeccionar los tributos, se han establecido estos valores referenciales. Se hablaba en aquella ocasión hasta de más de 10 millones de pesos sin pagar por los impuestos que deberían corresponder a estas transacciones de compraventa de vivienda. Sí, aquí se evidencian dos tipos de indisciplinas, las asociadas a la subdeclaración de los valores de las viviendas objeto de la transmisión y a la simulación en actos de donación de las compraventas que realmente se están realizando. Esto es un tema que se ha estudiado y sirve de base para el establecimiento de los valores referenciales, que en su determinación han tomado en consideración el estudio de todos esos actos de transmisión, pero además la tipología constructiva de la vivienda, la ubicación que tiene las mismas, las características en cuanto a distribución de sus partes componentes, la cantidad de dormitorios, la existencia, o sea, que posea esa vivienda, un garaje, que posea patios. Todos estos elementos van aportando cifras que componen el valor referencial, y de ahí entonces servirá para la aplicación del impuesto. ¿Hay números, Vladimir, que ilustren un poco esa afirmación de que se está escondiendo detrás de las donaciones actos de compraventa? Sí, hay un número que salta a la vista cuando analizamos las estadísticas de todos los actos de transmisión desde el año 2011, en que se flexibilizaron todos los reglamentos, las medidas administrativas para lograr estas transmisiones entre personas naturales. De más de 210.000 actos de donación y compraventa que se han realizado hasta la fecha, alrededor de 57.700 corresponden a actos de compraventa, es decir, que están en una proporción de 1 a 3, o sea, un acto de compraventa y 3 de donación. Más de 150.000 de compraventa y 57.000 de, o sea, disculpe, sí. Más de 150.000 de donación y solo 57.000 de compraventa. Sí, este es un análisis que evidencia que hay una simulación de estos actos. Ahora, los valores referenciales que estamos... hay empatía, ahí las donaciones parece ser lo que más se está utilizando, pero sabemos que no es así, y en consecuencia ha actuado la Oficina de Administración Tributaria cuando ha identificado estos casos, ha regularizado la obligación, es decir, ha exigido la obligación exacta ya con la aplicación de recargos y sanciones fiscales para todos estos infractores de la norma. Pero lo que se busca con la política tributaria es fomentar el pago voluntario, la disciplina tributaria, y de ahí que se perfeccione el tributo para lograr que haya una liquidación, un pago
real de estos impuestos conforme a los valores que realmente se realizan. Ahora, estos valores referenciales no constituyen para nada un nuevo valor legal, solamente se aplican para el cálculo de los impuestos y se van a aplicar cuando los mismos resulten superiores a aquel que las partes están declarando en el acto de compraventa o donación. Lo que quiere decir es que se ratifica el principio de que las partes o el valor que declaren las partes es el que se va a utilizar siempre que sea superior a este valor referencial. Así está recogido en la Ley 113, que es la que establece estos dos tributos a los que hemos hecho referencia. Usted decía que se tomaron en cuenta diversos aspectos para establecer ese valor referencial, que sería, pudiéramos decir, como un mínimo por el que usted puede transar una vivienda, aunque no le establece normas a las personas, sino a la administración tributaria. ¿Cómo se estableció, por ejemplo, qué diferencias puede haber para ese valor referencial entre una casa en Playa o una casa en Santiago de Cuba o en Santi Espíritu? Sí, muy interesante esta pregunta, porque además de los elementos que ya explicamos, otro de los que interviene para la determinación del valor referencial es el índice o coeficiente de ubicación. Es decir, que va a responder para cada caso a el territorio o a las características del asentamiento donde esté ubicada la vivienda. Para ello se han establecido 5 índices que responden a si la vivienda está ubicada en una zona especial de desarrollo, que sería el primer grupo al que se le aplicaría un índice de 7. Sí, en este caso estamos hablando, por ejemplo, del Mariel. Exactamente, del Mariel, ya con un desarrollo de esta zona o de derrotero que está establecido para esta zona especial de desarrollo. Otro grupo responderá a las viviendas ubicadas en los municipios Playa, Plaza, Habana Vieja, Trinidad y la zona de alta significación para el turismo de Varadero. Un tercer grupo comprenderá a los municipios o las viviendas ubicadas en los municipios Cerro, Centro Habana, 10 de octubre y Habana del Este en la zona de Guanabo. Un cuarto grupo tendrá el resto de los municipios de La Habana y los municipios capitales de provincia. Y el último grupo, el quinto, que tendrá el coeficiente más bajo, agrupará el resto de los municipios del país. Ahora, dentro de las adecuaciones, se ha ratificado que el tipo impositivo para estos actos es el 4%. O sea, se mantiene que es el 4% lo que se va a pagar por el valor de la transacción, sea el que declaren las partes o si corresponde este valor referencial al que hemos hecho referencia. Ahora, la forma en que se va a aplicar no requiere que la persona acuda a un consultor especializado, sino que por sí mismo puede aplicar el cálculo de este valor referencial. La norma que se prevé emitir ya para la implementación de esta política recoge tablas que facilitarán la aplicación del tributo. Él no tendrá que hacer, la persona no tendrá que hacer cálculo alguno. Digamos, en algunos ejemplos se ubica de acuerdo a las características de las viviendas que están en su título de propiedad, la ubicación, por supuesto, a partir de la dirección, una vivienda ubicada en Playa con 4 o más dormitorios que posea garaje, estará en el orden de 18.000 pesos que deberá pagar conforme a este valor referencial, aplicando sobre el mismo un 4%. Y al que le corresponderá, por pertenecer al segundo grupo, un coeficiente de ubicación de 6. Si esta misma vivienda, o una vivienda de similares características, una vivienda, estamos hablando de una casa. Así que mínimo, en ese caso, en Playa serían unos 18.000 pesos el precio de venta que ustedes asumen como... No, 18.000 pesos sería el impuesto a pagar de una vivienda que ubicada en Playa, una vivienda sólida, o sea, de cubierta sólida, de 4 o más habitaciones y que posee además garaje. O sea, todos estos elementos... 18.000 pesos cubanos. 18.000 pesos cubanos. Ese sería el valor mínimo a pagar por concepto de impuesto. Correcto. Exacto. Ahora, explicamos la facilidad para la determinación del impuesto que tendría que pagar. Y estos valores, la propia política recoge que pueden ser actualizados sistemáticamente cuando haya cambio en las circunstancias o con la propia experiencia de la aplicación de los que inicialmente se aprueben por disposición del Ministerio de Finanzas, lo cual llevará un monitoreo, una evaluación de todos estos casos. Y vas a poner otro ejemplo en el momento que te interrumpí de una diferencia. Ese es el caso de Playa, otra casa similar. Esta misma vivienda ubicada en un municipio de la provincia Mayabeque, en Batabanó,
esa misma vivienda con 4 más habitaciones, también con un garaje, tendrá que pagar un impuesto de aproximadamente 4.530 pesos. Se nota, o sea, es marcada la diferencia, y esto está determinado en principio por la ubicación, por este coeficiente de ubicación de las viviendas. Y está en correspondencia también con los valores o toma. O sea, trata de acercarse a los valores por los cuales se están realizando estos actos. Y el principio también implica, o hemos considerado como principio en la determinación de los valores referenciales, que se acerca al valor que se está reflejando en el mercado, pero que ni lo iguale ni lo supere, porque son valores que estarán para toda la población de modo referencial. Esto también implica un mayor acercamiento, podríamos decir, entre las autoridades tributarias y las autoridades que ejecutan el traspaso legal de esas viviendas, para el conocimiento de que se está ejecutando un acto de ese tipo de compraventa. Sí, así es, Randy. Hasta ahora se ha considerado, ha sido una práctica, y se ratifica también a través del notariado, es decir, de todos los notarios, las advertencias legales de cómo debe liquidarse el impuesto. Esto es algo que se ratifica también en la política. Y queremos esclarecer que este valor referencial solo se aplicará para actos de compraventa y donación entre personas naturales. No será de aplicación en aquellos casos en que el acto consista o la vivienda se transmita por herencias o por liquidación de la comunidad matrimonial de bienes o por liquidación de una copropiedad. En estos casos se mantiene el principio de que se aplica el valor legal de la vivienda. El valor referencial solo es para actos de compraventa y donación entre personas naturales. Ahora, esto va a, podríamos decir, a poner un orden, una disciplina en los tributos de las personas naturales, en el caso de la compraventa sobre todo, pero para la donación, ¿cuál es, podríamos decir, el límite que pone a la legislación para que no se sigan dando estos encubrimientos de compraventa a través de una donación? Sí, en el caso de la donación se establece la aplicación de los valores referenciales con una limitación que tiene el sentido de proteger el grado de parentesco, la familiaridad entre las personas que intervienen en estos actos. Cuando la donación se realiza entre parientes, que ostenten hasta el 4º grado de parentesco, no se va a aplicar este valor referencial. Se mantiene la aplicación del valor legal. Pero si ya la donación se realiza a una persona que excede ese grado de parentesco, entonces tendrá que aplicar el valor referencial si está declarando uno que sea un valor inferior a este que se haya. Es decir, que en el caso de esa casa de playa, si usted se la cede a su hijo, a su tío, a un familiar hasta el 4º grado de consanguinidad, será lo que usted declare como objeto de la venta. Si es a un amigo, a un conocido, entonces tendría que pagar 18.000 pesos de impuesto como exactamente, mínimo, ¿no? Así es. Esa es la situación. Así que para poder enmarcar realmente las donaciones en lo que supuestamente debiera hacer, que es en el caso de las familias, ¿no? Que se tribute en correspondencia con la capacidad contributiva, la capacidad económica, la ganancia, los ingresos que las personas están poniendo de manifiesto en este tipo de actos a partir de todos los estudios que se han realizado, y que esto lleva un seguimiento, un monitoreo, y que donde se identifiquen las violaciones en la aplicación de los impuestos será requerido y será regularizada esa obligación con la imposición de los recargos, de las multas que corresponden. Estas decisiones, Vladimir, no tienen carácter retroactivo, es decir, sería para lo que suceda a partir de ahora. Así es, una vez que entren en vigor estas normativas, comenzará su aplicación, no para los actos que han tenido lugar, lo que no quiere decir que para los actos ya ejecutados donde la Oficina de Administración Tributaria detecte violaciones se aplique lo que corresponde. Esa ya sería la actuación del fisco, pero no sería este tema del valor referencial. Exacto, no aplica el valor referencial. Exacto. Bueno, esos son elementos que creo que son importantes. Este es uno de los temas, como decía, más polémicos, más complicados para poder entender, pero que van encaminados, como se ha dicho desde el principio, a establecer disciplina, orden en esta podríamos decir, medida que ya desde el año 2011 ha sido puesta, que es la compraventa o donación de viviendas, y que ha permitido, como se decía, más de 200.000 intercambios de viviendas a partir de la compraventa o de la donación, en cifras que, como se señalaba, no son creíbles, en el sentido de que haya 3 donaciones por cada una compraventa de vivienda que se ha dado en el país. Otro elemento, sin duda, a tener en cuenta a la hora de analizar estas decisiones del Consejo de Ministros. El país sigue también apostando desde el Estado
ayudar a la construcción de viviendas y entregar viviendas a las personas que han sido afectadas por fenómenos naturales o que tienen situaciones más difíciles en cada uno de los territorios. Así está pasando en Santiago de Cuba, una provincia que ha tenido que enfrentar los devastadores efectos del huracán Sandy y que para el año 2015 pues se propone ejecutar más de 2.000 nuevas viviendas. Que tienen la puerta, la bandera de Colombia. La voluntad de recuperación y el trabajo creador protagonizan las jornadas de los constructores santiagueros para revertir en el menor tiempo posible las afectaciones ocasionadas por el huracán Sandy en el territorio. Esta obra está integrada por 10 edificios de tecnología 6 Forza, cada uno con 30 apartamentos, y 4 Bicoa, cada uno con 20 apartamentos. La rehabilitación del fondo habitacional, la ejecución de 2.400 viviendas anualmente, el desarrollo del plan especial en San Pedrito y otros barrios en condiciones precarias constituyen prioridades en el año 2015, luego de un arduo trabajo en el año que recién concluyó. Hay que decir que a partir del embate del huracán Sandy a nuestra provincia, se fueron elaborando las estrategias para dar cumplimiento y dar solución paulatinamente a las afectaciones climatológicas hasta el año 2025, por lo que partiendo de esta planificación tenemos previsto la ejecución de 29.400 viviendas a razón de 2.400 viviendas por año. El asentamiento Panadería del Centro Urbano Abel Santa María recibe también la ayuda solidaria de otras provincias, en esta oportunidad desde Mayabeque. En ayuda a los compañeros aquí, los damnificados del ciclón, y entonces el apoyo de nosotros es entregar el edificio al 28 de febrero ahora, y la mayor disposición para nosotros poder cumplir con la parada empeñada. Con la introducción de nuevas tipologías constructivas, la unidad de los constructores cubanos y la voluntad de recuperación de los santiagueros, se trabaja cada jornada para que los damnificados reciban las soluciones en el menor tiempo posible. En Santiago de Cuba, Juan Antonio Domínguez y Adis López González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, este ejemplo de Santiago de Cuba es uno de los que se están poniendo en práctica en todo el país. El Estado está entregando unas 10.000 viviendas anuales a precios muy subsidiados a la población, especialmente la más afectada. Otros datos que hemos recabado de nuestras autoridades señalan también que en estos últimos tiempos se han entregado aproximadamente unos 200.000 créditos para la construcción de viviendas por un importe que supera los 1.800 millones de pesos, una medida también del ritmo constructivo que se ha ido adquiriendo en el ámbito de la vivienda. Y en el año 2014 se vendieron 2.300 millones de pesos en materiales de la construcción, un 104% del plan que se había previsto, aunque señalan nuestras autoridades que hay pendientes por compra de techos, áridos, barras de acero, puertas y ventanas, que son los elementos más deficitarios que se han encontrado hasta ahora en el ámbito de esta construcción por esfuerzo propio de las viviendas. Son datos que nos pareció interesante también compartir con ustedes para hablar ahora con Oris precisamente de otras de las políticas que se adoptaron por el Consejo de Ministros y que tiene que ver en parte con estas viviendas que son asignadas por el Estado. ¿Qué elementos se tuvieron en cuenta ahora y qué se decidió sobre el tema de la transmisión de viviendas que son asignadas por el Estado a precios subsidiados a las personas o aquellas que son construidas, como se explicaba al principio de nuestra mesa, con subsidios entregados por el banco a las personas? Bueno, el año pasado, como ejemplo, se le transfirió en propiedad unas 10.000 viviendas a personas necesitadas, es decir, para resolver sus problemas habitacionales, que fueron asignadas por los consejos de administración municipal del Poder Popular. Estas transferencias de propiedad se realizaron con un alto subsidio del Estado a los beneficiados. Además, hay más de 9.000 personas que también recibieron beneficio por el otorgamiento de subsidios por parte del Estado para la construcción de una vivienda adecuada o célula básica habitacional. Estos subsidios pueden llegar hasta 85.000 pesos para la compra de materiales, el pago de la mano de obra, para la transportación de los materiales, incluso hasta para la elaboración de los proyectos y la preparación de estas obras.
Por otro lado, el decreto ley 288, que estableció la compraventa y donaciones de vivienda libremente por sus propietarios y que se puede realizar entre personas naturales, política que reiteramos se mantiene vigente. La compraventa se realiza con precios por acuerdo entre las personas o entre las partes, con valores elevados con respecto al precio de transferencia de la propiedad del Estado a las personas beneficiadas. Por tanto, es necesario evitar que el otorgamiento de los subsidios que se entreguen a personas o que las viviendas asignadas por el Estado con precios subsidiados se conviertan en fuente de lucro, en lugar de resolver problemas habitacionales. Por tanto, con la política aprobada se va a establecer la obligación de ingresar al presupuesto del Estado el monto del subsidio otorgado cuando el propietario de la vivienda venda o done la misma en los 15 años a partir de su adquisición. Tenemos 3 casos que se pueden presentar. Cuando la vivienda, por ejemplo, es asignada por el Estado en régimen de propiedad, pues se tendrá que ingresar el valor de construcción de la vivienda a precios sin subsidios. Es decir, el costo de la vivienda considerando los precios de la venta de materiales en la red minorista, es decir, a precio de mercado. Cuando las células básicas habitacionales se construyan con subsidio, pues se tendrá que devolver o reintegrar al Estado el valor subsidiado, todo el valor subsidiado. Y las viviendas estatales que se van a transferir para que sean terminadas por esfuerzo propio, tendrán que ingresar la diferencia entre el valor que se pagó por la transferencia de la propiedad y el valor empleado por el Estado en la construcción hasta el momento en que se le entregó, o en el estado del porcentaje de ejecución que se le entregó a la persona. Además, todos estos casos de cuando se vayan a realizar las permutas, es decir, se puede realizar permuta, pasarán para la nueva vivienda con esa obligación. Es decir, yo tengo una vivienda, me asignaron una vivienda, la permuto, paso para esa vivienda con esa obligación. Es decir, que tampoco se prohíben las permutas, ni se prohíben las compraventas, pero se arrastra esa obligación. Ahora, cuando estos actos se realicen entre parientes del 4º grado de consanguinidad, como se explicaba anteriormente, no tendrá que abonar al Estado el subsidio otorgado. Lo que pasa es la obligación a la persona que es beneficiada. Es decir, que si a mí me asignan una vivienda y yo se la dono a mi hijo, que está dentro del 4º grado de consanguinidad, la obligación que yo tenía pasa a ese beneficiado. Pero no se tiene que regresar nada al Estado. Esta política, por supuesto, estará en vigencia, no tiene carácter retroactivo, y entrará en vigencia a partir de que salgan las normas editadas en la Gaceta Oficial y se implementen las normas jurídicas. Por tanto, las viviendas que sean asignadas a partir de ese momento es que se le aplicará esta política. En el caso de las células básicas subsidiadas, será en el momento, si ya está la política implementada, será cuando termine la vivienda que vaya a obtener su certificado de habitable. Y se aplicará cuando se traspase la vivienda que estaba en construcción para terminar por esfuerzo propio, pues será en el momento que se traspase la vivienda, si ya está implementada la política. Es decir, que en ningún momento será retroactivo. En todos los casos será a partir de que se ponga en vigencia esta política para los 3 casos que se han descrito y que también, por supuesto, van en consonancia con la idea de ordenar y de disciplinar estos temas relativos al sistema de la vivienda. Todas las legislaciones, como se ha explicado, no contradicen lo anteriormente pues adoptado por el gobierno en el sentido de facilitar la compraventa y la donación de viviendas, y además todo el esfuerzo que se ha venido haciendo también en la construcción por esfuerzo propio de viviendas en el país. Son temas sin duda de capital importancia, que es bueno que nuestro pueblo tenga conocimiento de ello, que pueda acercarse a estas políticas aprobadas por el país, y que el jueves pues estaremos ahondando en ellas a partir de sus opiniones, de sus comentarios, de sus dudas con lo que ahí se ha explicado.
Tendremos disponible el teléfono de la mesa redonda, el 646-5900, para que usted nos pueda hacer otras preguntas hasta el próximo jueves, y también los correos el correo electrónico de la mesa redonda y los comentarios en los sitios web Cuba Debate y la mesa redonda. El jueves 10 de la mañana estaremos en el foro de debate y después estaremos en la tarde aquí en nuestra parte final de la mesa redonda. Le agradezco a los panelistas que me han acompañado esta tarde en nuestro programa y nos despedimos con las imágenes del día, que hoy se la dedicamos a la Brigada Médica Cubana que está en Guinea Conakry y que acaba pues de obtener un éxito sin dudas importante para la batalla contra el ébola. 8 pacientes que estuvieron afectadas por el virus del ébola han sido dadas de alta por el esfuerzo mancomunado de la Brigada Médica Cubana, el personal guineano y de la Unión Africana que están trabajando allí contra esa terrible enfermedad. En la página de Facebook de la Brigada Médica Cubana en Guinea Conakry se dice que este es el mejor de los homenajes para el hermano caído en el cumplimiento del deber. Nuestras imágenes del día. Muy buenas noches.